Buenas noches, señores televidentes. Bienvenidos a su programa Justicia en tu Comunidad. El día de hoy le tenemos un programa muy especial con la presencia de la doctora Yanina Ángela Huerta Requena, quien es asistente de juez superior de la Sala Civil de esta Corte Superior de Justicia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Ángelo, por la invitación. Hoy día tenemos un programa muy especial, doctora, el proceso de amparo. Este proceso es un tema de naturaleza constitucional. ¿Nos puede dar algunas nociones generales, doctora, sobre este tan importante tema? Sí, bien. El tema del proceso de amparo, antes que todo de hablar sobre un aspecto doctrinal, no entrar a fondo, cómo es eso, más me gustaría tocarlo desde el punto de vista procesal. En el entendido de que de repente el televidente pueda obtener ciertas nociones básicas de qué se trata en sí un proceso de amparo, ¿no? Como proceso. Bien, nosotros tenemos un código procesal constitucional, nos regimos en base a un código procesal constitucional. Dicho código regula procesos como el habeas corpus, el proceso de amparo, el proceso de habeas data, el proceso de cumplimiento, el proceso de competencia, el proceso de inconstitucionalidad, acción popular. Todos esos procesos que engloba el Código Procesal Constitucional, voy a hacer referencia específicamente a uno, que vendría a ser el proceso de amparo. El proceso de amparo se encuentra regulado en nuestra Constitución Política, en el artículo 200, inciso 2, que básicamente señala que se procede el proceso de amparo contra el hecho u omisión de un funcionario o autoridad que afecte los derechos constitucionales, a excepción del proceso de habeas corpus y del proceso de habeas data. Bien, el proceso constitucional de acción de amparo tiene la finalidad de proteger todos los derechos constitucionales que se encuentran regulados en el artículo 37 de este Código Procesal. Es decir, por ejemplo, podríamos nosotros interponer una acción de amparo cuando se ve afectados los derechos como, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a una remuneración, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una pensión, todos los derechos, pero con excepción a aquel derecho que está regulado por el proceso del habeas corpus, como es el derecho a la afectación a la libertad personal y derechos conexos, ¿no? En esos casos no se tendría que interponer un proceso de amparo, sino tendría que interponerse un proceso de habeas corpus. Tampoco podría ser cuando nosotros solicitamos algún tipo de información, por ejemplo, a una entidad, o queremos regular respecto a la información que es de nosotros, ¿no? En eso protege el derecho de habeas data. Entonces, en esos casos no procedería el proceso de acción de amparo. Bien, los tipos de acción de amparo básicamente son tres. Tenemos el amparo contra las normas legales, el amparo contra resoluciones judiciales y el amparo contra particulares. En el caso más común tenemos el proceso contra los particulares, ¿no? Por ejemplo, se va a proteger aquellos derechos en los que de repente una entidad privada, por decir, los casos más comunes son los casos de despido, ¿no? En donde yo estoy, por lo menos un 60% vemos sobre temas de despidos siempre y cuando sean arbitrarios, despidos nulos.
Entonces, sobre esos casos más vemos sobre temas de despido en el proceso de amparo. En este tema, doctora, los procesos, justamente los despidos, son los que mayor tienen incidencia en los procesos constitucionales. Esta vulneración creo que se está dando por parte de las autoridades regionales, municipales, que es lo que mayormente viene ocurriendo en este caso. ¿Qué deberían hacer tal vez una persona que ha sido despedida de forma arbitraria y, digamos, vulnerando totalmente su derecho fundamental al trabajo en este caso? Bueno, para que proceda el proceso de amparo, necesariamente tiene que afectarse un derecho constitucional. En este caso, la afectación sería claramente, como bien lo has dicho, el derecho a trabajar. Bien, el Tribunal Constitucional, que es el órgano que prácticamente sienta algunas directivas que no establece la norma, pero te lo establece el tribunal, señala de que tenemos una protección en materia laboral. Tenemos la protección en dos aspectos. Tenemos la protección a una estabilidad laboral y tenemos una protección frente a un despido. Este despido no puede ser arbitrario. Este despido solamente tiene dos causales por las cuales un trabajador podría ser despedido. Una de ellas es relacionada a su conducta y la otra relacionada a su capacidad. Si esas dos situaciones no configura el despido, naturalmente ese tipo de acciones va a ser pues arbitrario. Y aparte también creo que ha clasificado otro tipo de despido, ¿no? Que tal vez ha sido claro en este tema del Tribunal Constitucional. Como que podría, digamos, hay un despido nulo también que se da tal vez cuando se produce la afectación a personas que tienen una condición especial, como las personas embarazadas, capaz. Claro, existe la sentencia 206-2005 sobre acción de amparo emitida por el Tribunal Constitucional. En ella se siente un precedente vinculante. En ese precedente vinculante se señala en qué casos específicos se debe considerar un despido como nulo. Entonces, entre ellos, como bien has dicho, es, por ejemplo, si despiden a una persona por la condición de estar embarazada. Eso sería un despido naturalmente nulo. Otro caso sería, por ejemplo, un trabajador que por ahí se haya asociado a un sindicato. O sea, todo trabajador tiene derecho a la sindicalización, o por ser sencillamente el dirigente, ¿no? También esas causales se dan. Han habido casos en los que han despedido, han hecho todo un despido fraudulento, como nosotros lo llamamos, con tal de despedir a ese trabajador, pero con la razón en el fondo es de que simplemente ha sido parte del sindicato, ¿no? Hay empresas que naturalmente no consienten que sus trabajadores pues se agrupen y formen un sindicato. Y creo que a veces no solamente el despido es la única forma en que el empleador hace uso abusivo de esta facultad que tiene, sino también haciendo otros actos que, digamos, perjudican al trabajador, tal vez como movilizarlo a otro lugar, recortarle su remuneración. ¿Hay otros supuestos también podría darse en este caso? Claro, el más común es el hostigamiento. A veces a las empleadoras no les conviene despedir al trabajador porque naturalmente pues obviamente va a demandar sus beneficios que por derecho le corresponde. Entonces tratan de armar todo una situación para hostigar en el fondo al trabajador y sea el mismo trabajador quien quiera renunciar, ¿no? También se dan esos casos. Así es. Este tema del despido, tal vez los trabajadores, particularmente algunos conocen o acuden a entidades especializadas para formular su denuncia, su demanda de despido arbitrario. ¿Tienen algún plazo para poder interponer esta demanda de despido? Sí, a ver, las demandas de acción de amparo se interponen por regla general en el plazo de 60 días de ocurrida la afectación. Transcurridos los 60 días que tienen para interponer su demanda, por decir, hoy se cumplía los 60, pero yo interpuse mi demanda, recién voy a interponerla mañana, naturalmente estoy fuera de plazo. Y al estar fuera de plazo, eso acarrea de que al momento en que vayan a calificar mi demanda,
el auxiliar jurisdiccional advierta de que estoy fuera del plazo y consecuentemente improcedente de la demanda, ¿no? El mismo código señala los casos de improcedencia. Una de ellas es interponer la demanda fuera del plazo, ¿no? Son 60 días para casos de los que estamos viendo, son casos contra particulares, y 30 días en casos de que se interponga la demanda contra resoluciones judiciales. ¿Y qué ocurre, digamos, el empleador le da, digamos, vacaciones al trabajador y durante ese periodo de vacaciones lo despide el trabajador? Recién al término de sus vacaciones el trabajador se enteró de que había sido despedido. ¿El plazo es el mismo o hay un impedimento que le impidió en este caso promover ese proceso y tendría que contarse a partir de ese plazo? Bueno, recordemos que cuando el trabajador está haciendo uso de su periodo vacacional, se entiende que son remunerados. O sea, un derecho del trabajador es de que pueda hacer uso de sus vacaciones, y esas vacaciones son remuneradas, a menos que no haya hecho, ¿no?, continúe trabajando, y aún así también tendría derecho a obtener un beneficio sobre vacaciones no gozadas. Bien, doctora, en este tema creo que vamos a ir a una pausa, doctora, y vamos a continuar con este interesante tema y volvemos con otro punto interesante sobre el proceso de amparo. Una pausa, señores, y volvemos. Tú no tienes plata ni trabajo. Mis hijos se van conmigo y punto. ¿Eres ¿Un qué? ¿Ves? Por eso nos separamos. Porque tú no hablas, tú gritas. Yo levanto la voz porque tengo la razón. Y mis hijos estarán bien conmigo. Tú no me dejaste trabajar. Ahora me valgo yo sola. Y mis hijos se quedan conmigo. Y eso te lo voy a pelear en cualquier juzgado. Hey, no hay necesidad de acudir al juzgado. Concilia. Acude a un juzgado de paz o a un centro de conciliación. Recuerda, tu tiempo y tranquilidad no tienen precio. Concilia. Con la conciliación ahorras tiempo y dinero. Con la conciliación, todos ganamos. Te debo, es cierto. Pero la enfermedad de mi madre me hizo quebrar. Tú no tienes corazón. Tú eres una arpía. Me insultas en lugar de pagar. Me llamas así porque te cobro. Tú mereces ir a la cárcel por estafador. Yo no soy estafador. Yo doy la cara, no me corro. No te corres cuando te meta preso por estafa. Ahí te voy a ver llorar. Hey, concilia. Acude a un juzgado de paz o a un centro de conciliación. Es la mejor forma de que ambos ganen. Recuerda, tu tiempo y tranquilidad no tienen precio. Concilia. Con la conciliación ahorras tiempo y dinero. Con la conciliación, todos ganamos. Continuamos con la entrevista a la doctora Yanina Huerta Requena. Doctora, hay una pregunta que se formula a nuestra audiencia. ¿Cuál es el proceso o cuál es el, digamos, el paso a paso de este proceso de amparo? Bien, si nosotros cogemos el proceso de amparo contra los particulares, que es el proceso más común que tenemos, lo primero que tendría que hacer una persona de haberse afectado su derecho, en este caso pongamos que sea su derecho al trabajo, ¿no? Se constituyó a la entidad, no le permitieron, no le dieron razones de su despido,
y por lo tanto esa persona pues obviamente no va a percibir ningún tipo de remuneración, no va a poder trabajar. Entonces se hace la pregunta: ¿qué debo de hacer? En esos casos siempre es bueno que se deje constancia de la denegatoria del acceso a su trabajo, o sea, que él se ha constituido y es la entidad a la que no le ha permitido ingresar, ¿no? Entonces eso siempre se tiene que dejar constancia. Puede dar fe de repente un efectivo policial, puede levantar un acta, ¿no?, de constatación policial, puede recurrir al Ministerio de Trabajo también para que, bueno, puede interceder conmigo en la entidad empleadora, ¿no? Entonces, recolectando todos esos medios probatorios, lo que tendría que hacer es acudir a un abogado defensor para que pueda elaborar una demanda. Esta demanda, cuando es interpuesta ya a nivel judicial, o mejor dicho, ya se judicializa, va a ser calificada por el auxiliar jurisdiccional, quien de encontrar todos los anexos, la demanda acorde a lo que establece el Código Procesal Constitucional en concordancia con el Código Procesal Civil, admitirá entonces la demanda, ¿no? Entonces, admite la demanda y en esa misma resolución del emisorio va a conceder el plazo de 5 días para que la parte demandada conteste, ¿no? Transcurrido esos plazos, el plazo de 5 días, con su absolución o no, va a pasar a despacho para sentenciar. Ese es el proceso puro. Pero se puede presentar otro tipo de situaciones también, en las cuales se admite la demanda, se corre traslado, ¿no?, por el plazo de 5 días, pero al tercer día la empresa demandada está interponiendo, por ejemplo, una excepción ya sea pues por falta de agotamiento de la vía previa. Entonces, en esos casos, el juez va a tener que correr traslado para su absolución a la parte demandante, y con absuelto o no, pasa ya a despacho para sentenciar. Hay que recordar que en los procesos constitucionales en general, llámese amparo, cumplimiento, no existe etapa probatoria, ¿ya? Tampoco en el proceso de amparo van a caer en abandono o se pueda formular reconvención. No procede, precisamente por la finalidad que tiene, ¿no?, que es la protección de los derechos constitucionales, y es un proceso urgente. Entonces, básicamente son esos dos procesos: el puro, que es cuando contesta la demanda y pasa para sentenciar, y el otro es cuando hay pues en el proceso excepciones, ¿no?, se presentan excepciones. Doctora, en este proceso, tal vez en los procesos civiles y de otra índole, se presentan medidas cautelares. ¿Es posible la interposición de medidas cautelares en este tipo de procesos? Claro, claro que sí. La finalidad precisamente de interponer una medida cautelar es que hasta que se resuelva el proceso, ¿no?, principal, mientras él tenga, en este caso, por decir un ejemplo, el trabajador pueda pues ir trabajando y no se vaya a afectar, no se afecte más su derecho que tiene también una remuneración, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, se admite la demanda. Una vez que es admitida la demanda, el demandante, de considerarlo pertinente, puede interponer puede solicitar al juzgado una medida cautelar. ¿Y qué requisitos debería contener su solicitud de medida cautelar para poder ser amparada por el juez? Bueno, tendría que contener básicamente la verosimilitud, que es lo que siempre se exige, que es de que exista un peligro inminente, ¿no?, el peligro que existe en la demora del proceso, ofrecer una contracautela en algunos casos, y adjuntar copia de la demanda, copia del auto emisorio. Y todos esos requisitos, bueno, ya se igualmente también pasa por una calificación, y ya el auxiliar jurisdiccional, de estar todo correcto, solicitará la legalización de firmas, que es lo siguiente, ¿no? Legaliza su firma y el juez va a determinar si declara fundada la medida cautelar o también la puede desestimar, ¿no? Y digamos, doctora, que ha sido declarada fundada su demanda, y a veces la parte que ha salido, digamos, que había sido afectada y ha sido beneficiada con la sentencia, interpone apelación la parte demandada. ¿Esta apelación de sentencia interrumpe la ejecución tal vez de esa sentencia que ha determinado el juez?
si hablamos de una sentencia que está fundada. Si la sentencia sale fundada, la medida cautelar sencillamente continúa. En el caso de que, una sentencia sea declarada infundada, vamos a decir, sea infundada y el trabajador, pongamos, ha interpuesto una medida cautelar y está trabajando en virtud de esa medida cautelar, va a seguir continuando pese a que exista un recurso, una impugnación de esa sentencia. Va a seguir, no queda cancelada. Quedará cancelada si es que ya a través de una sentencia que queda firme, ahí sí, en última instancia, con lo que nosotros llamamos en última instancia, no le puedan dar la razón, ¿no? Pero entre tanto, mientras el derecho le asista, continúa, ¿no? Claro, básicamente lo que viene ocurriendo tal vez con las medidas cautelares o tal vez con las, digamos, en el tema particular de la Oficina de Normalización Provisional, que hubo un tema de suspensión de pensiones de invalidez y se apelaba a la sentencia, pero aún así se seguía ejecutando, ¿no?, estas resoluciones, tal vez por el tema de que contenía una afectación a un derecho fundamental como es el derecho de la pensión. Y respecto a este tema, doctora, tal vez tiene conocimiento sobre estas sentencias que se emitió sobre la Oficina de Normalización Provisional, la ONP, digamos, en este caso, ¿cómo se ha afectado tal vez el derecho de la pensión de jubilación? Bueno, definitivamente todos conocemos el caso, pues, BAO, que no es un caso de conocimiento, pues, público, en la cual en virtud de esa situación un poco compleja que hubo para la ONP, hubieron muchos casos, inclusive siguen habiendo casos en los cuales se han suspendido las pensiones de jubilación, ¿no?, de una forma arbitraria, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los sustentos para todos los casos han sido una misma plantilla, ¿no? Entonces creo que en cada caso habría que evaluarlo. Ahora, respecto al tema de pensiones, definitivamente, por ser un tema de connotación alimenticia, es muy importante porque estamos hablando de personas que ya tienen una edad, pues, bastante mayor. Entonces hay muchas personas que viven de eso, entonces prácticamente es su único ingreso. Entonces, al suspenderse de una forma tan imprevista, ha hecho que definitivamente muchos casos sea un perjuicio grande. Entonces han acudido al órgano jurisdiccional a través del proceso de amparo, ¿no?, para su restitución. En esos casos no podemos decir que son todos lo mismo, porque se evalúa caso por caso, ¿no? En algunos casos de repente sí les correspondería la restitución de su pensión. Hay otros casos en que quizá no le debieron tampoco de otorgar una pensión por este caso de BAO, y así, pero cada caso definitivamente es distinto, tiene sus peculiaridades y hay que estudiarlo bien. Sí, pues así como hay muchos otros temas que se debaten en este tema tan importante del proceso de amparo. Doctora, vamos a una pausa y continuamos con el desarrollo de este programa. Volvemos, señores. No es que no le quiera cumplir, señor. Yo voy a terminar su trabajo, pero mi taller se incendió. Por favor, solo necesito tiempo. Tiempo es lo que menos tengo. El contrato se va a hacer respetar porque alguien tiene que pagar. Voy a gozar cuando te metan presa. Estoy harto que seas incumplida. Vamos a juicio si quieres. A mí me darán la razón. A mí se me quemó todo. Hey, mejor es conciliar. Ganas más, gastas menos. Concilia. Acude a un juzgado de paz o a un centro de conciliación. Recuerda, tu tiempo y tranquilidad no tienen precio.
Concilia. Con la conciliación ahorras tiempo y dinero. Con la conciliación, todos ganamos.